Vamos a iniciar entonces nuestro sexto bloque de ponencias de este Seminario Internacional de Seguridad Vial. Tiene que ver con el tema Buenas Prácticas Internacionales, y para ello nuestro primer invitado es Robert Nowak, de Suiza, quien es oficial de Asuntos Económicos de la División de Transporte Sostenible de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, UNESE. Él nos va a hablar acerca de la Guía Iberoamericana de Atención a Víctimas. Bienvenido y recibámoslo como lo sabemos recibir aquí en Bogotá, con un fuerte aplauso. Good morning, everyone. I'm very happy to be here. Estoy muy complacido de estar aquí nuevamente y de poder dirigirme a ustedes, y también me siento muy complacido de ver que los colombianos madrugan. Tenemos el salón lleno muy temprano. Me alegra ver tantos colombianos y otras personas interesadas en la seguridad vial e interesadas también en lo que hace las Naciones Unidas para mejorar la seguridad vial en el mundo entero. Antes de comenzar mi presentación, quisiera complementar lo que ustedes acaban de oír del señor Todd en su mensaje por video. El señor Jean Todt, como dijo él, es el primer enviado especial de la Secretaría General para la Seguridad Vial en Naciones Unidas para promover este tema en el mundo entero. Es el primero que ocupa el cargo. Yo entiendo que él estuvo en Colombia el año pasado y lamento mucho no poder estar aquí con todos nosotros el día de hoy. Sin embargo, yo entiendo que está planeando otra visita a América del Sur, entonces seguramente estará aquí muy pronto para visitarlos y seguirá trabajando intensamente para promover las convenciones de las Naciones Unidas en el campo de la seguridad vial. Este es el trabajo que hace el señor Todd y es de gran ayuda para todos los empleados de Naciones Unidas que quieren desarrollar el tema de la seguridad vial en el mundo entero. Habiendo dicho eso, me siento muy complacido de aprovechar esta segunda oportunidad para hablarles a ustedes de los instrumentos legales de las Naciones Unidas, ya sea que yo diga convenciones, tratados, acuerdos, todo significa lo mismo. Y ayer yo dediqué buena parte del tiempo a hablar acerca de un cuadro general de cómo se ve Colombia en términos de seguridad vial. Hoy me voy a concentrar entonces en las convenciones de las Naciones Unidas únicamente. Bien, el punto principal que quiero señalar en estos próximos 20 minutos es que podemos mirar las convenciones como unos textos legales estrictamente, pero también podemos ver estas convenciones de Naciones Unidas como las mejores prácticas, y este es el punto que voy a querer resaltar para ustedes. Si miramos esta imagen aquí que tengo en la portada de mi presentación, aquí tenemos un ejemplo de muchas buenas prácticas y algunas malas prácticas también. Entonces yo creo que pueden ver cuál es la práctica mala. Es bastante obvia. La buena práctica es que la calle es nueva, está recién pavimentada, tiene un buen andén, tiene las demarcaciones, la línea blanca acaba de ser pintada. Sin embargo, si uno va por esta línea sólida blanca, uno puede terminar golpeándose contra un árbol, y esa sería la práctica mala en este caso en particular. No creo que me esté funcionando aquí el sistema para cambiar la diapositiva. Voy a comenzar de una manera poco usual. Voy a hablar un minuto acerca de las cosas de las que no voy a hablar, porque yo creo que de todas maneras vale la pena mencionarlas, pero de paso. La primera imagen, el transporte de bienes peligrosos. En Naciones Unidas tenemos una convención que tiene que ver con el transporte de mercancías peligrosas por tierra. Hay un acuerdo europeo, pero hoy día es un acuerdo global y está abierto para acceso a todos los Estados miembros, y es un acuerdo que tiene que ver con el tema de cómo transportar mercancías peligrosas de manera segura. Ustedes podrían pensar que las mercancías peligrosas son solo municiones, armas, dinamita, quién sabe qué más cosas, pero cosas como los perfumes, los fertilizantes, el diésel, todo esto se considera mercancía peligrosa. Otra convención a la cual no me referiré el día de hoy es la convención que tiene que ver con
los tiempos de conducción y los periodos de reposo de los conductores profesionales. Aquí tenemos este dispositivo, que es un dispositivo de control que va dentro del vehículo. El vehículo tiene que ser de más de 3.5 toneladas o tiene que tener más de 9 pasajeros, entonces incluyen camiones y buses de pasajeros. Y esta unidad vehicular registra todo lo que hace el vehículo. Como pueden ver, las tarjetas registran las actividades del conductor, y esto se hace para asegurarse de que el conductor no conduzca demasiadas horas durante el día, demasiadas horas durante la semana o demasiadas horas durante un periodo de 15 días. El tercer tema sobre el cual no voy a hablar en esta conferencia es el de la infraestructura. Aquí tenemos un acuerdo que se llama el AGR sobre las autopistas internacionales en Europa, va desde la costa atlántica hasta la frontera con la China, y es un acuerdo de infraestructura que no solamente proporciona un mapa de dónde están estas autopistas, sino que también proporciona un anexo sobre las normas técnicas y cuáles deben ser. Ahora, de lo que sí voy a hablar será de las reglas de tránsito, hablaré de la señalización de las carreteras, y los anfitriones me han pedido que hable acerca de los acuerdos de reglamentación vehicular. Entonces voy a hablar en total de 5 acuerdos que existen. Ayer, quiero volver a lo que conversábamos ayer. Tuvimos varios oradores muy interesantes y se dijeron muchas cosas. Oíamos que en seguridad vial no hay nada que inventar, que sencillamente hay que utilizar un procedimiento de tipo computador de copiar y pegar. Otros dijeron que la seguridad vial es muy compleja, entonces se necesitan datos, dinero, poder analizar las cosas. Y también hubo una postura un poco cínica de que todos hablamos de seguridad vial, pero nosotros no hacemos mucho al respecto. Entonces, cuando ponemos las convenciones de seguridad vial en ese contexto, realmente no importa cuál sea la opinión que uno tenga sobre la seguridad vial. Si vemos la seguridad vial como un tema de salud pública y solamente utilizamos términos como accidentes, colisiones, porque pensamos que el término accidente, entonces preferimos el colisión, porque creemos que accidente no, porque la colisión implica que son predecibles y prevenibles, mientras que los accidentes no. No importa si uno tiene esta opinión, no importa si uno cree que la palabra accidente se debe utilizar y cuál debe ser, y que se debe adoptar la perspectiva legal. En otras palabras, la intención es importante desde el punto de vista jurídico, no importa si el accidente es prevenible o predecible. Desde el punto de vista jurídico, o uno tuvo la intención de matar a alguien o no tuvo la intención de matar a alguien, y por eso es que utilizamos el término accidente. Y tampoco importa si ustedes creen en un sistema seguro, en este enfoque de un sistema seguro, el que crean que el 30% de los accidentes son violaciones intencionales y el 70% son producto del error del usuario de las calles o del conductor. No importa, las reglas son esenciales. Entonces, la forma como uno vea la seguridad vial realmente no importa, porque uno tiene que partir de las reglas. Y este es una buena introducción, creo yo, para hablar acerca de las convenciones de Naciones Unidas, en particular en un país como Colombia, porque en el centro de Bogotá tienen ustedes esta cita absolutamente maravillosa que está en el edificio en grandes letras, y por eso es que las reglas son importantes, por eso es que el Estado de Derecho es importante. Quiero agradecer a los próceres de la patria colombiana, a la persona que ustedes consideran la figura histórica, el padre de la patria, por decir estas palabras, porque da un fundamento importantísimo para promover las reglas, en particular las reglas internacionales, ya sea que se trate de la seguridad vial o de cualquier otro campo. Ahora quiero comenzar entonces con la primera convención, que es la Convención de 1968 sobre tránsito. Yo les hablaba ayer un poco respecto a esta convención. Todas las convenciones tienen un preámbulo, que es una pequeña introducción acerca de qué se trata la convención y lo que busca lograr. Aquí en rojo tenemos la traducción al español, pero la idea aquí para esta convención es aumentar la seguridad vial.
y la herramienta que se va a utilizar para aumentar la seguridad vial es adoptar unas reglas unificadas. ¿Qué es lo que es tan importante? Las reglas unificadas para el tránsito, que las reglas en Brasil para el tránsito sean iguales que las reglas que rigen en Francia y que las que rigen en Francia sean las mismas que rijan en la Unión Soviética, perdón, en Rusia, así sucesivamente. Entonces es esta idea de que al tener reglas uniformes, de hecho, uno puede hacer algo bien, porque uno va a alquilar un automóvil en Francia, reconoce las señales y sabe cómo conducir, etcétera, etcétera. Y esta convención también es importante, tiene más de 60 partes contratantes, es una convención global, y lo que es importante es, por ejemplo, que la licencia de conducción de ustedes, bueno, no ustedes porque ustedes no son todavía una parte contratante, pero el pase en Brasil se ha reconocido en Francia, en Rusia y en Vietnam. ¿Por qué? Porque debe seguir un formato específico. Entonces alguien en Vietnam que alquila un vehículo para una persona de Brasil sabe, bueno, yo reconozco que sí, este es un pase de categoría B o C, y si no se tiene, entonces hay un problema y la persona no podrá alquilar el vehículo o no podrá conducir. Entonces, esta convención establece unas reglas muy sencillas acerca de lo que es un vehículo y lo que es un conductor. Entonces, ¿qué tipo de características debe tener el conductor a fin de que sus destrezas se puedan reconocer por fuera de su territorio nacional? ¿Alguna vez se han preguntado por qué los vehículos colombianos son iguales a los que hay en Francia o en Rusia o en Vietnam? Porque tenemos dos luces delanteras blancas y dos rojas traseras. Viene de esta convención precisamente, no fue por azar. Y antes de que quedara en esta convención, estaba en la convención anterior y esa es la razón. Y el alcalde ayer hablaba acerca de... A ver, es que me confundo aquí con estos controles. Ayer el alcalde habló de los peatones y que fue él quien empezó a construir andenes dignos en Bogotá. Esta convención de 1968 sobre tráfico vehicular tiene un capítulo sobre las reglas del camino y hay algunas disposiciones respecto de los peatones, y una disposición de hecho dice que el peatón, cuando hay una regla, el peatón debe utilizar un andén si hay andenes. Si no hay andenes, puede caminar en la calle, pero en muchos países es bastante interesante ver lo que pasa, porque nosotros hablábamos ayer de la cultura mucho y cómo se aceptan las reglas. En muchos países del lado izquierdo tenemos un andén muy amplio, el gobierno invierte en construir un andén, pero la gente sigue caminando por la calle, como podemos ver aquí. Entonces, este es un ejemplo de falta de cumplimiento de la regla. Está la regla, están las mejores prácticas, el gobierno invierte en los andenes y los usuarios siguen violando la regla, pero no se cumple. No hay funcionarios de policía para controlar y para decirle al peatón que no puede caminar por aquí porque se construyó un andén para usted, señor peatón. Bueno, vamos a saltar esto. La segunda convención es también de 1968 sobre señalización. Yo les decía que el preámbulo siempre está en la convención, aquí está en rojo, y los elementos claves son aumentar la seguridad vial utilizando una señalización y unos símbolos unificados. Uno lo da por sentado porque los semáforos tienen el verde, el amarillo y el rojo, pero hace 100 años no era así. ¿Cuál es la razón por la cual los semáforos sean de los mismos colores en todas partes? La razón es que esta convención y la convención anterior establecieron los colores como los colores que se debían utilizar. Puede sonar gracioso ahora, pero estas reglas se tuvieron que describir en algún momento y se tuvieron que poner por escrito en alguna regla internacional. Esta convención se utiliza en más de 60 países del mundo y proporciona la referencia de 250 señalizaciones y el sistema para asignar esa señalización. Ahora, entonces, este es un sistema de señalización y cómo se ve y se considera buena práctica. Sin embargo, como en el caso previo, faltaba el control y el cumplimiento. Aquí tenemos una imagen en un país donde el gobierno accede a la convención, el gobierno invierte en la señalización vial, en fabricarlas, porque esto además termina siendo costoso, las instala y de alguna manera se olvida
olvida que tiene que ponerlas como tiene que ser. Alguien tiene que mirar la señalización y ver si tienen sentido o no tienen sentido. Yo no sé si ustedes ven esto, pero aquí tienen que mirar las flechas, ¿no? El tema es la flecha. Otro tema es que aunque uno cuente con una serie de reglas internacionales, muchos países siempre hay unas tensiones aquí, que los países quieren cooperar y establecer una regla unificada, pero por otro lado siempre piensan que pueden hacer mejor las cosas si lo hacen solos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de señalizaciones de muchos países que obviamente son diferentes, varían y se inventaron para transmitir el mensaje de que está cerca un radar de velocidad. En muchos países esta información tiene que ponerse antes de que se coloque la cámara para tomar la foto, pero el tema es que hay una convención, hay un sitio en Ginebra en donde se pueden reunir los países para crear un sistema uniforme de señalización, pero algunas veces lo hacen de manera creativa por su cuenta y a veces es difícil generar una señal uniforme y terminamos con 10 o 15 señales uniformes para lo mismo. Entonces no hay nada que se pueda hacer al respecto. Ahora, 3 convenciones más para ustedes. Aquí 2 de ellas que tienen con la reglamentación vehicular sobre las nuevas flotas vehiculares o los componentes que se utilizan para construir los vehículos, y la tercera que tiene que ver con las inspecciones periódicas. Yo no hablo español y mi español es bastante elemental, pero puedo de cierta manera entender ciertas cosas. Ayer yo me quedé mirando el plan de acción nacional que tienen ustedes para seguridad vial y esta es la única referencia que se hace a la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa en sus planes de acción. La WP29 es un grupo de trabajo que maneja las 3 convenciones, las 2 sobre reglamentación vehicular y la que tiene que ver con la inspección periódica. Entonces, obviamente, cuando vemos esto y encontramos esto, yo entiendo que para su gobierno el tema de la reglamentación para los vehículos es importante. Entonces, voy a dedicarle a esto un par de minutos. Como yo les decía, tenemos este grupo de trabajo que se llama el WP29 o es el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación Vehicular. Tiene 3 convenciones bajo su responsabilidad y la primera es el acuerdo de 1958 y voy a detenerme aquí un momento porque el título tiene unas 60 palabras, entonces no quiero agobiarlos y agobiar a los pobres intérpretes. El acuerdo de 1958, y lo que es importante sobre este acuerdo es que es sobre aprobación de tipos. ¿Cómo funciona? Se crea una reglamentación para un componente, digamos, para un parabrisas, y esa reglamentación, ese conjunto de normas se convierte en una reglamentación que se anexa a este acuerdo de 1958 y se llama aprobación de tipo. Por ejemplo, si el producto se manufactura en Rusia de acuerdo con esa reglamentación, el parabrisas se produce en Rusia, entonces se puede enviar a otras partes contratantes del acuerdo de 1958 y otros países están obligados a aceptar el producto, ese parabrisas, sin hacer ninguna verificación, porque por definición aceptan la norma que se aplica para la fabricación del producto. Entonces la clave aquí es la aprobación de tipos y el reconocimiento mutuo. Si algo se produce en un país, se tiene que reconocer en el otro país. Este acuerdo tiene 127 reglamentaciones adjuntas. El otro acuerdo sobre reglamentación vehicular es el de 1998, que tiene que ver también con la reglamentación vehicular, pero no es un acuerdo de tipos, sino es un acuerdo que produce lo que se llaman reglamentaciones técnicas globales que tienen que ver con la certificación. Y este acuerdo se creó para incluir las exigencias de ciertos países como Estados Unidos, que no utiliza la aprobación de tipo. Entonces, para que otros países como Estados Unidos pudieran quedar bajo este acuerdo de manufactura vehicular,
se decidió crear otro acuerdo de estándares y este es el acuerdo de 1998 que tiene que ver con este tema. Entonces, hoy hay 16 reglamentaciones técnicas globales o GTRs que están en un inventario de reglamentaciones. Y el tercer acuerdo tiene que ver con las inspecciones técnicas periódicas. El acuerdo de 1958, arriba tenemos todo el título, larguísimo y no se los voy a leer, pero es un acuerdo de aprobación de tipo y reconocimiento mutuo. Y como yo les decía, genera una reglamentación, tiene 127 hasta la fecha y abarca todo tipo de componentes de los vehículos o sistemas que van en el vehículo, parabrisas, sistemas de cinturón de seguridad para los niños, llantas, farolas, cascos, cinturones de seguridad para los adultos, etcétera, etcétera. Y cada vez que se crea una reglamentación, lo que sucede es que se produce esta marca, la marca de la E. Si ustedes van a Europa, por ejemplo, y alquilan un vehículo, miren el cinturón de seguridad. Tiene que tener este tipo de símbolo que dice que este componente ha sido producido, fabricado de acuerdo con una reglamentación. La E quiere decir que es una reglamentación de UNECE y el 1 representa al país que fabricó ese componente. Los cascos es la reglamentación 22 del acuerdo de 1958, es una reglamentación que genera una norma global para cascos seguros. El casco de la izquierda se produjo de acuerdo con la reglamentación 22. Yo no sé si la norma de ustedes está de acuerdo con la reglamentación 22 o no. Sin embargo, este es el tipo de casco que un motociclista debe utilizar. El casco de la derecha es el casco que obviamente no se debe usar porque no es seguro. Sin embargo, se promueve en particular en el sureste asiático como algo que ayuda a que la gente se acostumbre a llevar alguito en la cabeza cuando van en esas motonetas. Y esto es algo que la UNS no apoya porque estos cascos pueden causar más daño que ayuda. El acuerdo de 1998 les decía que es la misma idea, solo que tiene la reglamentación técnica global creado por algunos países que después se comprometen a introducir estas reglamentaciones en su legislación interna. Pero estas no son aprobaciones de tipo ni están para reconocimiento mutuo de otros países. Y el último acuerdo tiene que ver con el tema de la inspección. Los acuerdos previos del 58 y del 98 tienen que ver con los componentes o sistemas del vehículo que entran en la construcción del vehículo. Pero en este caso en particular tenemos un acuerdo acerca de la inspección de los vehículos que están en uso. Por ejemplo, en Francia, cuando uno compra un vehículo nuevo, espera 4 años, pero después de 4 años tiene que hacer la inspección tecnomecánica. Le ponen a uno un sello de la inspección que dice que ya el vehículo tiene 4 años, pero que cumple con las normas técnicas. Y después hay que repetir el mismo tipo de inspección cada 2 años. De manera que este tipo de acuerdo, sin embargo, no es muy popular. Y esta es mi última diapositiva. Además de las convenciones que maneja la UNSE, que les da las mejores prácticas que se han establecido de acuerdo con los gobiernos internacionales y que se deben respetar casi que a nivel global, la UNSE también hace lo que nosotros llamamos resoluciones o recomendaciones. Las recomendaciones no son vinculantes. Lo que está en las convenciones sí es vinculante, las recomendaciones no son vinculantes. Entonces, lo que sucede aquí a la izquierda tenemos las resoluciones consolidadas sobre el tráfico, abajo sobre señalización, y la resolución número 3 que tiene que ver sobre reglamentación vehicular. Entonces, lo que está allí es todo lo que no tiene un acuerdo completo para que se pueda incluir en una convención, o las cosas que son muy largas o muy controvertidas o demasiado preliminares como para incluirse en la convención. Entonces se incluye aquí en esta resolución porque de todas maneras es una buena práctica y se debe recomendar. Entonces, muchas gracias por su atención. Con esto termino y les agradezco infinitamente.